Bueno, John Tour, la ciudad albaceteña, recibía nada más y nada menos que la 59 edición del Gran Premio Primavera. Este día 21 de marzo, marcado por la incógnita de la climatología. No en vano, unas horas antes estaba todo prácticamente nevado y el día anterior a la prueba prácticamente hubiera sido imposible la celebración. Como no, el protocolo del control de firmas en el camión de Cat Like, donde iban a firmar 146 corredores, los que iban a tomar la salida aquí en las calles de On Tour. Ahí viendo imágenes previas a la salida oficial, que sería sobre las 2 de la tarde. Ya como equipos participantes hemos tenido al G-Sport Valencia Terra y Mar, a KTM Murcia, Ciclismo Elche.com, Universidad Politécnica Bancaja, Bicicleta Salchi, también la selección letona, el Mutua Levante, el Andalucía, el Cajamar, Construcciones Paulino, el Super Freud de Benicassim. Ahí dábamos la salida neutralizada. Se van a dar 2 vueltas a la localidad de On Tour hasta encontrarnos con el kilómetro 0. Y recordamos esa suerte en el tiempo, aunque algo frío. Todavía quedaba nieve en las cunetas y la temperatura durante la prueba rondaba entre los 8 y 12 grados. Vemos esa salida a las 2 en punto de la tarde. Un pelotón que iba a recorrer las calles de On Tour. Bueno, recordamos una prueba en principio programada sobre unos 165 kilómetros, puntuable para el ranking nacional. No en vano, es una prueba Elite Sub-23 de la clase 1-12-2, organizada, como no, por el Club Ciclista Honturense, y a un recorrido pues casi clásico entre las localidades de Albatana, Fuente Álamo, pues al cual había que darle 2 vueltas. Y a continuación la vuelta grande, dirección a Las Norias, Petrola, Corral Rubio, La Higuera y Monte Alegre. Pero vayamos por partes, porque es una prueba muy larga, como lo es siempre esta gran clásica aquí en Albacete. Ahí tenemos el recorrido, con esas 2 vueltas entre Fuente Álamo y Albatana, pasando eso sí por el interior de la localidad de On Tour. Y recordando nuevamente esa suerte que hemos tenido con el tiempo. Incluso el viento no ha sido demasiado fuerte y no ha tenido casi aparición. Recordamos que en muchísimas pruebas aquí en On Tour ha sido determinante. Hoy no lo ha sido. Ahora tenemos el pelotón entrando neutralizado a On Tour. Iban a recorrer los últimos kilómetros. La zona que estamos pasando ahora
Era la que iba a servir de final de carrera, justamente donde estaba la meta. Ahí cerrando ese dorsal 128, Iñaki González, y ese dorsal 194, Jesús Jiménez. Ahí vemos la banderola de meta cómo se mueve. A la hora de la salida había viento de poniente y curiosamente al final de la prueba sería de noroeste. Como veremos más adelante, no iba a ser determinante. Ahí tenemos al corredor del KTM, Juan Carlos Rienda, ante ese dorsal 21. Por la zona de podium. Ahí continuamos neutralizados. Y como no, por recordar los ilustres nombres que han quedado reflejados aquí en On Tour, en esta gran clásica desde el año 73, con Enrique Martínez Heredia, incluso Vicente Belda en el 76, en el 77 Pedro Jesús Huerta Madrona, en aquel año fue cuarto Ángel Arroyo, en el 85 Jesús Montoya de Murcia, en el 89 segundo sería Eleuterio Anguita, Bernardo González tercero, en el 93 Mariano Rojas, en el 96 Manuel Martínez Costa, en aquel 96 fue tercero Aitor González de Alicante, Guillamón, que fue cuarto, en el 2000 Francisco Lara, en 2001 Alejandro Valverde, en el 2002 Romes Gainetinov, y recordamos la victoria del año pasado por el corredor que fuera del equipo Guerola, ahora G-Sport, José Beldamira, que consiguió y ha conseguido la victoria en el 2009 y en el 2011, en el año pasado. Justamente pues algunos podrán recordar la victoria de José Belda delante de la selección rusa. Ahí en imágenes José Gaspar Martínez del equipo ciclismoelche.com, y de nuevo paso por meta. Recordamos neutralizados. Y como no, el público de On Tour disfrutando año tras año de esta gran clásica. Salimos de la población y justamente aquí, un poquito más adelante, salida oficial kilómetro cero.
Y aquí el primer intento, nada más darse el pitido de salida. Ahí con ese dorsal 123, Alejandro Arribas. El dorsal 48, Pau Ortega. El dorsal 95, Esteban Martínez, de la Andalucía. Y el dorsal 77, de la selección letona, Liepins. Ahí pasa el corredor andaluz, Esteban Martínez. De salida, dirección Albatana. Recordamos el viento que empezaba siendo de poniente y a lo largo de la tarde iba girando a noroeste. Vemos esa larga recta con las 4 unidades al fondo. Y lo que iba a ser una tónica en estos primeros kilómetros. Tal vez buscando esa escapada inicial. Ahí tenemos el dorsal 21, Juan Carlos Rienda. Hay nuevas unidades. Ahí el letón Prokop Health. Formando este grupo de 11-12 unidades. Ahí continúa el corredor de Andalucía, Esteban Martínez tirando. Y aquí el letón Armand Becis. También Ernest Benens. Ahí entrando a la localidad de Albatana. Cuando se formaba este grupo, con poca ventaja sobre pelotón. Ahí vemos los charcos de la nieve caída en el día de ayer. Bueno, ya estamos de vuelta. Recordamos que se hacía el giro en Albatana para volver otra vez dirección On Tour. Y aquí entre estos corredores, el dorsal 43 Eric Valiente, el dorsal 97 Alberto Gallego, también el dorsal 124 José Guillem del Cajamar. Estas 4 unidades. También vemos el dorsal 57 un poco tapado, correspondiente a Iván Martínez del Bicicleta Salchi. Un terceto formado por detrás. Tenemos con On Tour al fondo. Ya repetimos, estas imágenes la podéis ver con muchísima calidad en alta definición. Ahí enseñando el dorsal 27 Silvestre Párraga del KTM Murcia. Captura de los 4 que van por delante. Recordamos en la primera de las 2 vueltas largas, recordamos que había que llegar a la localidad de Fuente Álamo. Eso sí, pasando por dentro de On Tour. Ahora este grupito de escapados. Tenemos On Tour a la derecha. Primer paso de On Tour, que se iba a transitar sobre el kilómetro 11-12. Ahí vemos a la entrada de la localidad y por detrás 2 unidades, 3 unidades con ese dorsal 107 Adrián López de la Andalucía, encarando la calle de meta en subida. Ahí cuando logran fusionarse
los dos grupos. Ahí el corredor del Salchi, Iván Martínez. Tenemos giro a la izquierda. Hay un corredor letón. En este caso, Ernest Benens, que consigue arrancar del pelotón y en plenas calles de Ontour contactar con este grupo. Repetimos, solamente kilómetro 12-13 de carrera. Ahí giro a la derecha para encarar la salida de Ontour, para dirigirnos a Fuente Álamo. Pues el grupo que se ha formado por delante, y como podemos apreciar, el fuerte ritmo, la media horaria que se ha sacado hoy, aproximadamente cerca de los 43 kilómetros por hora. Vemos el grupo absorbido por el pelotón, con algunas unidades del G-Sport, Valencia Terra y Mar, que iban conduciendo el pelotón. Y nuevos intentos. En este caso, dirección a Fuente Álamo, tendríamos el viento de la izquierda, el poquito que había. Ahí tenemos a el corredor con ese dorsal 7, Óscar Hernández, del G-Sport, mirando hacia atrás. Hay dos corredores del KTM. Con ese dorsal 22, Thomas Simon, el corredor del KTM, que fuera vencedor en la Interclub Vinalopó en Parcén. Y nuevo intento por un corredor letón, con tres corredores por detrás. Ahí cerrándose el 26, Gabriel Sánchez del KTM, con el 101, Jesús Montero, y con el 14, Javier Bataller del G-Sport. Y en esta ocasión sería otro letón. El letón Vosecals. Ahí sacando la corpulencia del corredor letón, con los tres corredores a rueda. Ahí con Javier Bataller, Jesús Montero. Vamos con esta recta, dirección Fuente Álamo. Vemos a fondo un grupito que se ha formado por delante. Tenemos un grupo perseguidor, con ese dorsal 121 que acabamos de ver, de Gabriel Reguero. Del Cajamar. Ahí vemos la indecisión del grupo perseguidor. Y aquí los hombres de la Andalucía, en este caso Alberto Gallego y Adrián López, conduciendo el grupito.
Ahí con ese dorsal 70, el corpulento corredor letón Ernest Benens. Con este grupo delantero que se ha formado, a Eric Valiente, el corredor de Politécnica Bancaja por delante, y ya en las calles de Fuente Álamo. Ahí cerrando el dorsal 153, Manuel Salmerón del Paulino. Y podemos ver las calles mojadas del deshielo de la nieve. La nieve caída el pasado día, el día de ayer. Recordamos, temperatura fresca. Hemos variado desde los 8 hasta los 12 grados. Pero repetimos, con mucha suerte, una nieve que es bienvenida para la agricultura. Calles de Fuente Álamo, y al igual que en Ontur, un pequeño giro a la derecha. La carretera mojada, peligrosa, con precaución. Bueno, y los hombres del G-Sport. El hombre del G-Sport tirando del grupo de escapados. Vemos la nieve. Todavía no se ha derretido. Tenemos a Eric Valiente. Ahí haríamos el giro a la izquierda. Para dirigirnos de nuevo hacia Ontur. Recordamos que esto teníamos que hacerlo 2 veces. Y el sol cae hacia su aparición. Ahí Adrián Sart, el corredor de G-Sport, que también iba en ese grupo. Bueno, lo que estamos viendo es un grupo perseguidor. Con ese dorsal 6, Adrián Sart. Hay 2 corredores del Cajamar. También ese dorsal 47, Darío Gadeo. El dorsal 11, Román Sáez. Repetimos, dirección Ontur. Ahí cerrando Jesús Rubio de la Andalucía. Ahí dejamos Fuente Álamo al fondo.
Aquí nos encontramos aproximadamente por el kilómetro 24-25 de carrera. Ahí el corredor del Cajamar 102 al 124. José Guillem, el Coneri Valiente, y con ese dorsal 57 Iván Martínez del Bicicleta Salchi. Debemos pasar los dos grupos. Aproximadamente entre los 50 segundos y un minuto por delante justamente de aquí del pelotón, que lo vemos pasar aquí camino de Ontour. Repetimos, para cumplir el primer bucle entre Fuente Álamo y Albatana. Ahí el corredor del ciclismo H. con Daniel Sáez. Este grupito que se formaba por detrás. Ahí con ese dorsal 100, Francisco Javier Cantero de la Andalucía. También lo hacía Ismael Sánchez, también con el dorsal 99. El propio Daniel Sáez con ese dorsal 60. Con el 195, Isidoro Pérez. Y el corredor con ese dorsal 137, perdón, 131, Alberto Sánchez. Tenemos un corredor del Cajamar saltando el pelotón y contactando con este grupito. En este caso se trata de Fernando Reche. Lo vemos por delante. Continuaban esos dos grupos en cabeza. Ahí contacta el dorsal 41, Dimitri Chuzda, corredor de la Politécnica. Ahí vemos el buen ritmo. Y de nuevo en Albatana. Ahí vemos la cabeza. Cuando ya se han fusionado los dos grupos delanteros para formar ese grupo de casi los 25 unidades. Ahí con Darío Gadeo circunvalando la localidad de Albatana. Durante la ventaja pelotón por los 45-50 segundos. Ahí giro a la izquierda para entrar por las calles de la población. Y cerrando ese numeroso grupo, el dorsal 107, Adrián López de la Andalucía, y con su compañero Jesús Rubio. De aproximadamente 25 unidades. Y Darío Gadeo. Nos encontramos aproximadamente por el kilómetro 42-43 de carrera. Todavía habría que hacer otro bucle a la localidad de Albatana, es decir, que tendríamos que volver a pasar por aquí.
Recordamos esa exigua ventaja. Ahora rondando los 40 segundos. Aquí haríamos un giro izquierda-derecha. Para dirigirnos hacia OnTour. Ahí con ese dorsal 11, Román Sáez. Ahí rodando por la derecha de la calzada. En los corredores del Cajamar. En este caso el dorsal 116, José Cobos. Y el 124, José Guillem. Pelotón que por Radio Vuelta cantaba que se iban reduciendo poco a poco las diferencias. Todo esto camino de OnTour desde Albatana. Tenemos este clásico recorrido con carretera descubierta, amplias rectas. Justamente hablando de la localidad de OnTour, pasando por dentro, cuando vemos que el grupo se ha cortado, ahí vemos al dorsal 10 y dorsal 51, Eduardo Martínez y Luis Atila, el corredor del Salchi. Ahí pasando por meta. Ahí pasando por zona de podio. Este grupito que se formaba por detrás. Se formaba por detrás de la escapada que recordamos iba por delante. Ahí al fondo vemos los vehículos del cabeza de carrera. Aquí rodando con este grupo intermedio. Por ejemplo, aquí el dorsal 122, Alexis Maza. También con otro corredor letón, Liepins. Los hombres del Café Max, los hombres de la Andalucía. Ahí vemos con ese dorsal 102 Álvaro Maroto. Tenemos otros dos hombres del Andalucía, del Cajamar, perdón. Y el pelotón comandado por G-Sport, los hombres de Belda.
tirando del grupo, viendo esas dos escapadas por delante, manteniendo el ritmo alto. Repetimos camino de nuevo a Fuente Álamo. A José Belda, a punto de ser neutralizado. Tenemos el grupo de cabeza ya al fondo. José Belda, que va a neutralizar a ese pequeño grupo intermedio, junto con su compañero de equipo José Luis Ruiz. Estos 4 corredores, entre ellos Oscar Hernández, el Sport, que continuaba marcando el ritmo del pelotón. Y aquí una caída que se producía en cabeza de carrera. Aquí a cámara lenta afectado Eric Valiente, el corredor de la Politécnica. Otro corredor que sufría esa caída sería el corredor del KTM, Juan Jesús López, que lo hemos visto en imágenes. Por culpa de esa caída perdía contacto justamente con este grupo, un grupo que encaraba dirección a Fuente Álamo. En esos pequeños repechos ahí tenemos al corredor del Freud con el dorsal 130, Miguel Gómez. El corredor Darío Gadeo de la Politécnica. Faltando poco para Fuente Álamo, que produce ese ataque antes de girar a la derecha. Ahí lo intentan varios corredores. Se produce ese corte. Ahí el dorsal 45, Pedro García. Ahí el corredor del Cajamar con ese dorsal 121, Gabriel Reguero, que sale también en que hace captura del trío de cabeza. Tenemos a Fuente Álamo al fondo. Aquí ya nos encontrábamos cerquita al kilómetro 60. Ahí tenemos Fuente Álamo 2 kilómetros. Ahí con el 70 el corredor letón Benens. Bueno, y un grupo de 5 por delante. De dorsal 3, Iván Martínez. Bueno, recordamos este quinteto formado por Jesús Rubio de la Andalucía, Iván Martínez del G-Sport, Gabriel Reguero del Cajamar, Adrián López de la Andalucía y Darío Gadeo de la Politécnica Bancaja. Los que iban a sacar unos metros justo antes de llegar a Fuente Álamo, los que fuera mucha ventaja. Ahí vemos las calles de Fuente Álamo, cartel de entrada. Ahí cerrando Gabriel Reguero.
repetimos, cuando nos encontramos aproximadamente por el kilómetro 60, 61, 62, aproximadamente era lo estipulado en el rutómetro. Ahí comandando Adrián López, corredor de la Andalucía, y el veterano corredor Darío Gadeo, pasando por este repecho en subida. Aquí la ventaja sobre el pelotón. Aproximadamente rondaba los 50 segundos, un minuto. Ahí vamos pasando por el centro de la población. Cuando por detrás, como estamos viendo ahora, empezaría a entrar en ese quinteto el resto de unidades de la cabeza. Ahí con ese dorsal 97, Alberto Gallego. Pérez Solano, corredor de la Politécnica Bancaje, lo tenemos. Tenemos 1-1. Iban entrando el dorsal 45, Pedro García. Y los dos componentes letones. En este caso sería Benens y Proco Jeps. Ahí Román Sáez, corredor de G-Sport. Ahí del KTM, Marcos Robles y José Cobos del Cajamar. Ahí intentando entrar. Cuando estamos saliendo de Fuente Álamo, vemos esta bonita imagen con la nieve que todavía queda en los campos. Esta bonita combinación de corredores, nieve, campo, a punto de girar a la izquierda. Ahí tenemos a José Cobos, el corredor del Cajamar. Lo que comentamos, cruce y giro a la izquierda. Y aquí en el cruce de Corral Rubio vemos pasar la cabeza carrera. Y aquí en solitario Daniel Sáez, del corredor de ciclismo elche.com, ahí lo tenemos. Y al fondo el pelotón. Tenemos el pelotón numeroso. Bueno, aquí finalizarían más de 100 corredores. Bueno, y aquí se formaba un grupo intermedio entre la cabeza de carrera que ya conocemos. Se formaba este grupo con 3 hombres del Cajamar. Ahí tenemos ese dorsal 119, Jesús Ortiz. Bueno, 4 hombres del Cajamar. También ese dorsal 117, Álvaro Martínez. Ahí con el 125, José Manuel Cayuela. Se estaban formando estos grupos intermedios.
Este es otro. En total se iban a formar 3 grupos. Recordamos, para cerrar el último bucle todavía tenemos que dirigirnos al Batana. Tenemos otro grupo formado. Ahí con el maillot de campeón de España, el dorsal 127 José David Martínez, corredor del Mutua. Ahí ese dorsal 12 José María Rico, corredor de Castalla. Ahí tenemos otro corredor letón. Ahí dorsal 97 Alberto Gallego. Recordamos, estamos viendo un grupo formado justo intermedio entre cabeza de carrera y pelotón. Ahí dorsal 131 el corredor del Freud, Alberto Sánchez. Ahí también hemos visto con el dorsal 31 al corredor del KTM, Juan Jesús López. Bueno, y las noticias que teníamos por delante. Estamos en cabeza de carrera. Y aquí sería Darío Gadeo y Gabriel Reguero, el corredor del Cajamar, que pasando por la carretera camino de Albatana iban a sacar unos metros de ventaja. Ahí con Ontura al fondo. Iban a rodar en solitario durante unos kilómetros. Tenemos dirección recto a Albatana. Y por detrás el corredor letón Bose Calms y ese dorsal 97 Alberto Gallego, el corredor de la Andalucía, que iban a lograr fusionarse con Darío Gadeo y con Gabriel Reguero. Ahí tenemos el momento del contacto de los dos dúos. Vemos la fuerza del corredor letón con esa envergadura. Ahí Darío Gadeo mirando para atrás. Y lo que tenían detrás era el pelotón, que a esas alturas ya había absorbido a esos dos grupos que había por delante. Así que la situación de carrera justo al llegar a Albatana iba a ser de pelotón compacto. Aquí cuando se produce la neutralización de ese cuarteto a la entrada de Albatana, justo cuando estábamos rodando por el kilómetro 75-76 de carrera. Ahí vemos el numeroso pelotón. Aquí a esta altura todavía quedaban 120-130 unidades. Y vemos los charcos con la nieve que cayó en el día de ayer. Y como se suele decir, comienza la carrera de nuevo. Esta vez vemos como los hombres del Freud dirigían el pelotón, pero no tardaba nada y sería Óscar Hernández, el corredor de G-Sport, junto con el corredor letón Artis Pujaps, que lo intentan.
Pero como podemos ver ahora en las imágenes, ahí tenemos el pelotón completamente estirado. Y por las calles de Albatana. Ahí arrancando por la izquierda. Corredor del Salchi, dorsal 51, Luis Atila. Ahí tenemos a Luis Atila mirando hacia atrás. El pelotón que le dejaba sacar unos metros. Bueno, y sería de nuevo el letón Pujaps, que antes había saltado a rueda de Óscar Hernández, que da caza y captura al corredor del Salchi, y ambos sacando unos metros en esta larguísima recta con Ontur ahí al fondo. Ahora tenemos dorsal 74. Dorsal 74, que se trata de Andris Smirnov, no del corredor Puyas como comentábamos. Ahí vemos al dúo al fondo y se forma este quinteto por detrás. Ahí cerrando Sergio Corpa, también del grupo Bicicleta Salchi. Vemos el momento de la neutralización del dúo. Ahí con ese dorsal 159, Luis Javier Castellano. Vemos ese cuarteto que se ha formado por delante. Ahí es Darío Gadeo, que aparece de nuevo. A su rueda Adrián López. Camino de Ontur. Vemos la cuneta. Un ligero viento de la izquierda. Ahí tenemos Darío Gadeo dando caza y captura a este cuarteto que se había formado por delante. Ahí ese dorsal 130 al corredor del Freud, Miguel Gómez. Y Luis Javier Castellano cerrando. Bueno, y entrada a Ontur, donde se iba a disputar el primer sprint especial de hoy, el primer y único, y sería justamente Luis Javier Castellano el que pasaba en primer lugar, seguido de los letones Dmitry Sorokin y Andris Smirnov. Ahí vemos el dúo de letones por delante, cerrando este grupo Sergio Corpa, pasando por la zona de meta. Vemos el público de Ontur, que no pierde detalle de la prueba. Recordamos una prueba que ya estamos en la 59 edición, nada más y nada menos. Con un palmarés envidiable. Y que año tras año no falla a la cita. Ahí pasando la zona del camión de Cat Like, de podio. Bueno, y con esto en dirección a Fuente Álamo se iba a cerrar el bucle
Es decir, las dos vueltas que se iban a dar entre Fuente Álamo y Albatana. Cuando se llegue a la localidad de Fuente Álamo se cerrará para empezar esa vuelta grande a Las Norias, a Petrola, a Corral Rubio y a Montealegre. Ahora de momento dirección On Tour Fuente Álamo. Tenemos ese grupo numerosísimo que se ha formado por delante. Ahí Darío Gadeo. Ahí el dorsal 159, Luis Javier Castellanos, que es el que se ha llevado el sprint especial. Ahí esa bonita imagen, echando cuneta a los corredores. Recordamos un viento que era muy leve, pero a todas luces molesto, porque recordamos que estamos en una zona muy descubierta. Bueno, y justamente de esta numerosa escapada iba a salir, ahí vemos Cabeza Carrera ahora, de esta, repetíamos que de esta numerosa escapada iba a salir lo que era la escapada del día. Ahí con las diferencias que aumentaban, rondando el minuto y medio. Bueno, y una vez pasado Fuente Álamo, vemos un cuarteto que gira justamente a la derecha, dirección a Las Norias. Lo hace en estos momentos el pelotón. Y repetíamos, empezamos el bucle grande para subir allá al fondo en esta recta, el alto de la Muela de Tercera. Ahí vemos el pelotón en esta larguísima recta de 6-7 kilómetros. Y un pelotón, como vamos a poder ver, encabezado por G-Sport Valencia Terra y Mar, que viendo que en la escapada o la numerosa escapada no interesaba, pues prácticamente hacía todo el trabajo del pelotón. Ahí tenemos todos los componentes de G-Sport. Repetimos, en esta larga recta entre Fuente Álamo y Las Norias. Y prácticamente aquí estaba la carrera en juego. Vemos que aquí las diferencias eran ya de los 2 minutos. Cabeza de carrera con pelotón 2 minutos. Ahí habíamos visto al propio José Belda, vencedor del año pasado. Bueno, aquí tenemos un grupo intermedio de 4, con ese dorsal 100 de Cantero, dorsal 130 de Gómez, dorsal 31 de Juan Jesús López, el corredor del KTM, y los corredores letones, en este caso el dorsal 71 Indulis Beckmanis. Bueno, y la cabeza de carrera, repetimos, una cabeza de carrera que rondaba los 2 minutos, algo más de 2 minutos, con cabeza de pelotón. Ahí cerraba con ese dorsal 74 Andris Smirnov. Ahí dorsal 41 Dimitri Chutda.
Repetimos esa cabeza carrera con algo de más de 2 minutos. Ahí ese dorsal 29, Unai Huertas. Ese dorsal 74 que cierra el letón Smirnov. Tenemos esta larguísima recta entre Fuente Álamo y Las Norias, con el pelotón al fondo. Y aquí aproximadamente sobre la mitad de la recta que empieza el terreno a picar hacia arriba. Aquí teníamos el viento completamente de cara, el poquito que hacía. Y unas ventajas que no descendían a pesar del trabajo del G-Sport. Ahí encabezando ahora el dorsal 128 Iñaki González del Mutua. Dos corredores del Cajamar. A ese dorsal 100 y 130 Cantero y Gómez. Y el cuarteto, justamente el cuarteto que estaba intercalado, iba a ser absorbido por el ritmo de los hombres del G-Sport. Ahí José Belda, que con este arreón en el puerto de la Muela iba a dar un buen bocado de segundos a la escapada. Ahí Darío Gadeo. Y vemos esa rampa con el viento de cara, con los molinos moviéndose. Un viento que iba a ser un poquito más fuerte arriba del puerto. Y este ritmo que vemos, que hace que el pelotón se estire. Y estamos en un momento determinante de la carrera, con este arreón de los hombres del G-Sport, que aparte de reducir un poco la diferencia, pues va a conseguir que el pelotón se parta en dos trozos, como vamos a ver. De la Andalucía, Andrés Vigil, ahí José Belda en las rampas más duras de este puerto de la Muela. Subiendo a un fuerte ritmo. Ahí vemos al pelotón, algunos corredores que se abren. Si recordamos que este pelotón estaba por encima de las 100 unidades. Y vemos el arreón de los hombres del G-Sport. A punto de coronar este alto de tercera. Un alto de tercera que estaba situado aproximadamente en el kilómetro 104-105 de carrera. Y vemos la nieve en este alto. Un alto que ronda los 950, casi 1000 metros de altitud. Ahí tenemos, coronando en estos momentos, el puerto de la Muela, con estas bonitas imágenes. Repetimos, vale la pena verlas en alta definición. Y lo que decíamos, vemos cómo se corta el pelotón, el ritmo del G-Sport que no decrece. Ahí con ese dorsal 3, Iván Martínez.
con ese viento de cara. Recordamos que habíamos empezado con viento de poniente y a esta hora de la tarde era de noroeste. Vemos al pelotón en cuneta. Ahí levanta la mano Luis Javier Castellano. 153. Manuel Salmerón del Paulino, el que levantaba la mano. Sufría un pinchazo. Mala suerte para el corredor Salmerón, que se queda cortado. Con la bonita estampa de aquí en el puerto de La Muela. Ese grupo de 20-25 unidades comandado por el G-Sport había bajado un poco la diferencia. Al fondo vemos los coches de directores del grupo de cabeza. Porra de vuelta se cantaba aproximadamente el minuto 30. Ahí vamos camino de las Norias. Ahí José Belda, que va a ser el protagonista manteniendo ese ritmo durante muchos kilómetros. Está tensando el grupo, incluso lo que parecía un segundo grupo que parecía que iba a contactar, y justamente no lo va a hacer, por poco, y debido al fuerte ritmo de los hombres del G-Sport. Ahí ese maillot de campeón de España de José David Martínez, del corredor de Mutua, también en las primeras unidades, lo que decíamos. Vemos cómo se abre el pelotón trasero con este viento que viene de la izquierda. Ahí incluso José David Martínez se permite pasar, encabezar por unos momentos este grupo junto con José Belda, llegando a las Norias. Bueno, como se hace duro aquí, sí, el viento sí que pegaba un poco fuerte de costado. Hay dos corredores letones, corredores de la Andalucía, del Cajamar. Y José Belda, que no cede en su empeño, y durante muchísimos kilómetros va a ser encargado de mantener el ritmo de este grupo. Repetimos, grupo perseguidor. Ahora vamos al grupo de cabeza. Ahí cerrando ese dorsal 130, Miguel Gómez del Freud. Hay 4 corredores de la Andalucía. Ahí se aprecia ese dorsal 104, Joaquín Torres. Y el dorsal 100, Francisco Javier Cantero. Cuando llegamos a las Norias, pasando ya al kilómetro casi 110 de carrera, 110, 112 de carrera, todavía hay que ir dirección Petrola. Vemos la nieve. Ahí Petrola a 8 kilómetros. Los corredores por la cuneta. Ahí tenemos a Thomas Simon con el corredor del KTM.
el británico que venció en el Interclub en la Vuelta a la Marina en Parcén, con esas subidas al Col de Rates. Y justamente este próximo domingo, 25 de marzo, celebra otra prueba Elite Sub-23 en Alcoy con ese trofeo San Jorge. Un recorrido corto pero durísimo, solamente 82 kilómetros pero con numerosísimas subidas. Ahí Iván Martínez junto con José Belda y La Nieve. Hay dos hombres de la Andalucía, los dos corredores letones. Bueno, y tenemos ya imágenes de lo que era la cabeza de carrera. Repetimos, 1 minuto y medio aproximadamente por delante de este grupo perseguidor de José Belda. Ahí conduciendo ese dorsal 110 Quintanilla. Pero lo que no interesa es lo que estaba pasando por delante, con 3 corredores. Un corredor al fondo asistido ya por el coche neutro. Aquí ese dorsal 41 Dimitri Chuzda, junto con ese dorsal 131 Alberto Sánchez del Freud. Por delante iba a rodar el compañero de Chuzda, Müller. Ahí tenemos, se iba a formar este terceto, rodando, repetimos, 1 minuto y medio por delante del grupo perseguidor y rodando también por lo que eran sus compañeros de fuga. Por lo tanto, se queda en cabeza de carrera Alberto Sánchez, Mauricio Müller y Dimitri Chuzda. Todo esto antes de llegar a Petrola. Ahí vemos a Mauricio Müller y el propio Dimitri Chuzda, con el corredor del Freud, Alberto Sánchez. Y una imagen en cámara lenta lo que iba a ser la persecución durante unos kilómetros hasta pasar Petrola, como era el grupo de José Belda por la cuneta y el trío de cabeza Müller, Sánchez y Chuzda. Una bonita imagen de La Nieve. Y en la carrera que estaba en el aire, y al contrario de lo que se podía pensar, pues iban aumentando las diferencias. Del minuto 30 se pasaba a minuto 40. Aunque íbamos a tener novedades en la cabeza, como vamos a ver a continuación, camino de Petrola a Corral Rubio. Ahí vemos la imagen de la derecha, los hombres del G-Sport. Llegando a Petrola. Bueno, allí se iba a formar un grupo perseguidor del terceto. Tenemos dos corredores letones.
Ahí cerrando ese dorsal 103, Jesús Rubio. Ahí con ese dorsal 72, Armand Becis. Y con ese dorsal 55, que nos lo enseñan, el corredor Raúl García. Bueno, y ahora imágenes de nuevo por detrás, porque aquí estaba la moción de la carrera entre Petrola y Corral Rubio, con los hombres del G-Sport comandando este grupo perseguidor que absorbía, recordamos, a ese grupo que iba por delante. Por lo tanto nos quedaba en cabeza de carrera Müller, Sánchez y Chuzda, y por detrás sería Rubio de la Andalucía, los letones Beckmanis y Becis, y el corredor del Freud, Raúl García. Vemos ese fuerte ritmo de los hombres del G-Sport Valencia Terra y Mar, que, como nos confesaban, no iba a ser suficiente, sobre todo para capturar a ese quinteto sexteto que se formaba en cabeza de carrera. Ahí José Belda, vencedor aquí el año pasado, en el 2011. Cuando pasamos Petrola, pues aproximadamente el kilómetro 120 de carrera. Ahí colaborando Iván Martínez. Y esas diferencias que se mantenían por el minuto y medio, minuto 40, minuto 50, por lo que se iba cantando por Radio Vuelta. La bonita estampa de la nieve. Justamente una nieve que en el día de hoy, en esa etapa reina de la Volta a Cataluña, que ha obligado a suspenderla después de disputarse casi 150 kilómetros. Y bueno, José Belda manteniendo esas diferencias. Camino de Corral Rubio, donde iba a estar situada la única meta volante del día. Una meta volante presente por el kilómetro 130. Ahí vamos, ese trabajo de los hombres del G-Sport. Bueno, y nos vamos de nuevo a esta pequeña persecución que se producía por delante entre este cuarteto, cuando pasamos por esta carretera un poquito en mal estado. Ahí cerrando Raúl García del Freud. Ahí por delante el corredor letón Indulis Beckmanis. Ahí también lo hacía Armand Becis. Y ese 203, Jesús Alberto Rubio. Y las diferencias que nos cantaban era 50 segundos. Pasando por esta laguna. Nos cantaba Radio Vuelta, decíamos 50 segundos. Con cabeza de carrera. Y el arreón que iban a proporcionar los corredores letones iba a hacer que iba a reducirse las diferencias con este terceto. Tenemos este terceto.
cabeza de carrera. Y a punto de llegar, o en bajada, hasta Monte Alegre. Vemos estas curvas de bajada, cuando habíamos pasado la higuera. La ventaja de este terceto que iba bajando. Recordamos este terceto: Müller, Sánchez, Chuzda. Y ahora nuevas imágenes del grupo perseguidor, el más importante, a punto de llegar a Monte Alegre. Monte Alegre situado el 142 de carrera, 143. Aquí se va a producir un giro a la derecha para encarar la CM 412 dirección a Fuente Álamo. Y iba a permitir que se iba a tener el poco viento que hacía de espalda. Y con el viento un poquito de espalda, pues siempre cuesta un poquito más reducir diferencias. Ahí saliendo de Monte Alegre. Este numeroso grupo, con ellos el maillot de campeón de España, José David Martínez, del Mutuo Levante. Y este grupo de unas 22 unidades cerrando ese grupo, el corredor Vicente Martí con esos al 160 del Benicassim. Bueno, y tenemos novedades por delante. Cuando se está subiendo el puerto de la Galera de tercera, es ahí donde se descuelga el corredor Indulis Beckmanis, el corpulento corredor letón. En los primeros repechos se descuelga. Y por delante, recordamos, Raúl García del Super Freud, Armand Becis de la selección letona y Jesús Rubio del Andalucía. Ahí tenemos a Jesús Rubio junto con Raúl García. Ahí vemos el corredor letón Becis, saca unos metros. Raúl García, que consigue contactar en la rueda. No así el corredor Jesús Rubio de la Andalucía, que le cuesta llegar. Bueno, y las novedades las tenemos allí delante, justamente el terceto cabeza de carrera. Repetimos el terceto: Müller, Sánchez y Chuzda. Tenemos a Jesús Rubio haciendo la goma, intentando llegar. El letón Becis, que aprieta el ritmo. Ahí dejamos a Rubio y llegamos a la altura de Raúl García y de Becis. Ahí vemos al corpulento corredor letón. Y las noticias por delante es que Alberto Sánchez se marchaba en solitario, dejando al dúo de la Politécnica Bancaja, es decir, a Müller y Chuzda. Ahí al fondo tenemos al corredor Alberto Sánchez del Freud, cuando Becis
y Raúl García contactan con los hombres del Bancaja, justamente finalizando este puerto de tercera categoría de La Galera. Ahí vemos el cuarteto que se forma justamente detrás del corredor del Freud, Alberto Sánchez. Ahí tenemos a punto de coronar. Ahí lo hacía Alberto Sánchez en primer lugar. Ahí tenemos a Raúl García del Freud. Y el momento del paso de este puerto de tercera. Ahí tenemos a Raúl García y a Armand Becis, segundo y tercero en este alto. Bueno, ahí tenemos al que ha coronado en primera posición, Alberto Sánchez, del corredor del Freud. Arriba del puerto, todavía con nieve. Estas bonitas imágenes aquí en las carreteras alrededor de Ontour. Y en este caso camino de Fuente Álamo. Ahí tenemos a Alberto Sánchez, que después de coronar el puerto de La Galera iba a ser neutralizado. Como vemos en los molinos a mano izquierda, el viento venía de la derecha, pero casi a favor. Esto iba a permitir un fuerte ritmo, rondando los 50 km por hora. Aquí tenemos a Alberto Sánchez, que va a ser absorbido. Ahí tenemos al corredor de Tom Becis. Raúl García, los dos corredores de la Politécnica. En el momento de la fusión. Por lo tanto, cabeza de carrera, 5 corredores. Dos hombres del Freud y 2 hombres de la Politécnica Bancaja, junto con el letón Armand Becis. Todo esto aproximadamente a unos 18-20 kilómetros de meta. Y por detrás, Jesús Rubio, que se quedaba en terreno de nadie. Las bonitas imágenes del corredor del Andalucía, ahí dejando Fuente Álamo al fondo. Y a estas alturas ya sabíamos que la carrera iba a estar en manos de estos 5 corredores. Ahora que repetimos que las ventajas por detrás ya estaban rondando los 2 minutos, y con viento casi a favor, pues es difícil recortar distancias. Y con ese fuerte ritmo, el quinteto, que tenía claro que iba a llegar a las calles de Ontour. Ahí el letón Armand Becis, junto con los hombres del Freud. Pues la táctica a punto de entrar ya en las calles de Ontour. Giro a la izquierda. Y justamente cuando falta 1 kilómetro, lo hacen juntos estos 5 corredores. El letón Becis a rueda de los hombres del Bancaja y de los Freud.
Vamos a ver repetido los últimos metros. Donde vamos a ver que el letón le gana la partida a sus compañeros de fuga. Recordamos una meta que picaba hacia arriba. La habíamos pasado varias veces. Y el corredor letón, arrancando último, como vemos aquí, a falta de 1 kilómetro. Ahí vemos línea recta de meta. Y el letón vemos cómo arranca por la izquierda, ahora se pasa al centro y consigue la victoria por delante de Raúl García y de Mauricio Müller. Después Alberto Sánchez y aquí cerrando a nuestra derecha el corredor Dimitri Chudda. Vamos a verlo repetido como el corredor letón había salido de atrás por la izquierda y en estos momentos vemos como uno saca unos pocos metros a sus compañeros de fuga. Y cerrando ese quinteto Dimitri Chudda. Ya más atrás repetíamos ese dorsal 103 Jesús Alberto Rubio de la Andalucía, que entraba a 1 minuto 56. Y encabezando el pelotón Andris Smirnov. Ahora vamos a ver imágenes de la entrada. Vemos el público de OnTour abarrotando la línea de meta. Ahí lo tenemos. El letón Andris Smirnov encabezando este grupo de unas 22 unidades. Ahí entraba José Belda. Ahí en solitario Fernando Reche. Y encabezando el siguiente grupo Artis Pujats. Corredor letón. Ahí tenemos al corredor letón encabezando este otro grupo de unas 13 unidades, 12-13 unidades. En esta meta de OnTour, año tras año abarrotada de gente. Hombres del Cajamar. El nombre del Beni Kasim. Y hay clasificación con esa victoria para el letón Armand Becis, con ese podio por Raúl García y Mauricio Müller, y el quinteto de fuga completado con Alberto Sánchez y Dimitri Chudda, intercalado Jesús Alberto Rubio. Ya en las posiciones del 21 al 40. Y la victoria por equipos para el Super Freud, por delante de la selección letona. Y la montaña, repetimos, la muela con Mauricio Müller, Esteban Plaza. Metavolantes Chudda. Sprint especial Jorge Luis Javier Castellano. Con esto ponemos punto y final a esta edición del 59 Gran Premio Primavera de OnTour.